encontramos esta mañana con el congresista de Peruanos por el Cambio, Gino Costa, quien por supuesto se traslada de aquí al Parlamento para la interpelación que tendrá o que enfrentará la ministra de Educación, Marilu Martens. Son 40 preguntas, los cálculos más optimistas se refieren a 7 horas, pero seguramente, Gino, gracias por estar con nosotros, se prolongará por más tiempo, ¿no? 40 preguntas es bastante para una interpelación, creo que incluso más de la que en su momento enfrentó el ministro Saavedra, ¿no? Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Sí, difícil saber cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Como tú dices, son muchas preguntas, pero bueno, va a servir un poco para aclarar las cosas que hubiera que aclarar. Nosotros hubiéramos preferido evitar esta interpelación, la verdad, porque se presente en un momento en que la huelga todavía no había terminado. Y eso en realidad no ayuda para nada, porque en el fondo la idea de la interpelación es traigamos a la ministra porque ella es la responsable de la huelga. Y ella es la responsable de que esta huelga haya durado tanto tiempo. Y nosotros no compartimos esa interpretación de los hechos y nos parece que además en este contexto en el cual hoy día hay un nuevo paro del magisterio por el en Lima, tema de los descuentos absolutamente injustificado, como la extensión innecesaria de la huelga después de que se había concedido en muchas de las cosas que había venido solicitando el magisterio. Nos parece que no, digamos, lo único que haríamos interpelando y censurando a la ministra es darle la cabeza de la ministra como trofeo. A los radicales. Como trofeo a los radicales que han conducido esto y que han sido sumamente intransigentes en permitir un acuerdo mucho más rápido. Ahí está la razón por la cual las huelgas en realidad, que han sido 3, como ha dicho la ministra, se han extendido durante tanto tiempo. De lo que he podido conversar con la ministra, ella está absoluta y totalmente convencida que esta huelga tenía, no solo por sobre todo, únicamente tenía un móvil político, un móvil por el cual estos dirigentes radicales están en pugna con el SUTEP nacional y lo que querían ellos eran legitimarse. Recordemos que no están sindicalizados, o sea, el CONARE no existe legalmente, claro, ¿no? Pucallacta tampoco, ¿no? Entonces, no había plataforma que tú les dieras que ellos pudieran haber aceptado. ¿Cómo hacer un balance de lo que ocurrió? Porque si es que ayer conversábamos acá con el congresista Daniel Salaverry, claro, se mezclan muchos argumentos. Por un lado es el sueldo, pero al final hablas de las evaluaciones y se dice que se van a respetar las evaluaciones, pero se le echa la culpa a Martens por haber dejado avanzar la huelga. ¿Se pudo evitar esta o se pudo controlar en un estadio más temprano, cree usted? Mira, que ese sin duda va a ser uno de los argumentos centrales, claro, yo creo, de la interpelación. ¿Cuál fue la lógica de la ministra y del gobierno? Nosotros negociamos con el gremio de los maestros reconocido legalmente e históricamente, el SUTEP, dirigido por Patria Roja. Y eso han venido haciendo todos los gobiernos en los últimos 30 años. Y eso fue lo que venía haciendo el gobierno. Y en base a conversaciones con digamos, sindicato único reconocido, y en base a la propuesta electoral de PPK, porque acuérdate que quien pone el tema de subir el piso salarial a 2.000 es Pedro Pablo Kuczynski en campaña electoral, porque creía y está convencido de que los sueldos en el magisterio han estado muy atrasados y que hay que seguir en el esfuerzo ya iniciado anteriormente de mejorarlos. Entonces dijo, oye, vamos a 2.000. Y entonces, y eso se negocia y se conversa con el CEN del SUTEP y se acuerda algunas otras cosas. En ese marco pensamos que, digamos, el tema estaba resuelto, pero de repente surge una huelga en el Cusco y tú dices, oye, ¿qué hago yo? ¿Negocio con esos o no negocio? Sé que, digamos, no tienen representación y la representación lo tienen los otros. Entonces, ahí tú tienes un... Pero ahí reconozcamos que hubo un dilema. O sea, es decir, de un lado no están sindicalizados, pero de otro el grueso de los maestros está respondiendo a este liderazgo. Así es. Pero además, ¿qué negocias con ellos si lo que tú tienes es una plataforma nacional? Las reivindicaciones en el Cusco son reivindicaciones referidas al Cusco. O si son nacionales, corresponde negociarlas con los representantes nacionales y no con un grupo regional. Entonces, y después has tenido tú la otra huelga, ¿no es cierto?, que se extiende después del Cusco con los UTE
regionales. Se trepa la ola, que en realidad, responden a otro liderazgo. Claro, pero se trepan a la ola, ¿no? Se resuelve lo del Cusco y después Exacto. te queda con otra... Complicado. Con otra paralización. He podido conversar con la ministra y claro, ella tiene un mapa de los sindicatos según las regiones y claro, ves varios colores, ves 4 o 5. Y ahí hay un problema que yo creo viene del tema de la descentralización. Con la descentralización se le entregan atribuciones a los gobiernos regionales y el foco de negociación para estos sindicatos pasa de irle a gritar o a pararte frente al Ministerio de Educación a tener que presentar tus pliegos frente a los gobiernos regionales. En otros casos, los gobiernos regionales han ajustado y han parado la cosa, incluso con descuentos. Yo sé, en el caso de Ucayali hubo en un momento, ¿no? O sea, se han dado ya conatos previos. Pero acá lo que pasó es que el gobernador Licona siguió pagándoles, se unió a ellos, salió a marchar. Tienes un congresista como Ochoa, que es el que reclama permanentemente, Ochoa, el único que votó por la censura de Saavedra desde la izquierda. Edgar. ¿No? Que es el que reclamaba las dirigencias sindicales para Pucallacta. Es decir, tienes también una responsabilidad por parte de las autoridades que, digo yo, no va a obligar también al gobierno y al Congreso, particularmente en términos de legislación, de repente retroceder en algunos puntos de la descentralización, ajustarla, volverla a mirar. Ese es un punto central que yo creo que no ha sido discutido suficientemente. No, ese es un tema que hay que revisar, lo dijo Fernando Zavala ayer, ¿no es cierto? Que descentralización es una de las grandes reformas del Estado y tenemos que ver, digamos, hacer una evaluación más tranquila, en otro contexto, sobre servicios como educación y salud, porque tú hablas con los gobernadores regionales y hay algunos que preferirían, ¿no es cierto?, una cierta recentralización en algunos de esos servicios, y no son pocos los son gobernadores vulnerables a la presión, además. En regiones, cuando tienes a la ultra, pues, golpeando, el gobernador regional va a ser mucho más vulnerable que un presidente de la República, ¿no? O quienes están en Lima. Así es, pero como tú bien dices, entonces tenemos un primer problema, ¿no es cierto? Varias huelgas, no una sola, y huelgas que se explican no porque hay que sacarle una reivindicación salarial al gobierno, que más bien es quien plantea el aumento salarial, sino por una disputa, ¿no es cierto?, por el control del gremio magisterial. ¿Y cuál es la responsabilidad que le toca? Entonces, eso es uno. Pero tú has apuntado bien a otra responsabilidad, que es cómo responde el gobierno nacional si no tiene las herramientas, porque son los gobiernos regionales quienes, por ejemplo, pagan y deberían hacer los descuentos a los maestros en cada una de las regiones, o negociar con ellos las reivindicaciones regionales que cada uno de ellos tiene, como en el caso del Cusco. El caso del Cusco es el mejor, el más claro. No toma ninguna acción frente a una huelga que ha sido declarada como huelga ilegal y sigue pagándole a los trabajadores, con lo cual, a los maestros, perdón, con lo cual de alguna manera alimenta también la extensión indefinida de esa huelga que después se contagia. Ahora, pero volvamos un poco al aspecto central de lo que fue la resolución de la huelga. ¿No se equivocó el gobierno, no subestimó el gobierno la capacidad de estos grupos regionales y de repente sobreestimó el liderazgo del SUTEP del Centro Nacional? Sí, sin duda. Nosotros hemos cometido errores, ¿no? Hay un tema de cálculo. Sin ninguna duda. Entonces, y yo estoy de acuerdo contigo. Primero, sobreestimar el control que todavía y la legitimidad que todavía tenía Patria Roja. 30 años, acuérdate, en que esa legitimidad no había sido cuestionada con éxito. Porque CONARE existe hace 15 años. Pero nunca habían logrado hacer algunos paros así locales. Y la confrontación con Sendero Luminoso por el control de la educación viene de mucho tiempo atrás. Sendero se origina prácticamente, usted lo sabe muy bien, en el magisterial. Claro. ¿no? Entonces, Patria Roja y Sendero se enfrentan inicialmente. Patria Roja tiene muchos muertos en la guerra contra Sendero Luminoso. Y claro, el CONARE de alguna manera representa cierta continuidad, vamos a decirlo así, de una línea radical. Patria Roja de roja ya no tiene mucho si lo miras frente, ¿no?, al otro actor. Sobre todo porque ha sido un movimiento de naturaleza más reivindicativa, ¿no es cierto?, de pelear por las reivindicaciones de los maestros, mientras que en CONARE hay un vínculo con Sendero y la gente es claramente, ¿no es cierto?, de naturaleza política. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, que ha sido una huelga política, que el gobierno no ha tenido las herramientas y que ha cometido errores. Sobreestimar la legitimidad de Patria Roja y quizá subestimar el peso de esos liderazgos locales. Pero frente a esos liderazgos locales tampoco era tan claro qué hacer. Porque o tú negocias con ellos porque tienes una huelga, ¿no es cierto?, masiva,
o simplemente los ignoras porque no tienen la acreditación necesaria y porque sabes además que están vinculados a Sendero Luminoso. O sea, tampoco era obvio, ¿no es cierto?, qué cosa hacer ante una situación como esa. En principio no negociar porque no están acreditados, no son el gremio nacional y porque tienen estos vínculos con grupos extremistas que tienen una agenda que no es la de los maestros. Pero si tú tienes una ciudad paralizada como la del Cusco, durante varios días, tu responsabilidad como gobierno es ver cómo... No, y si tenías porque también, ¿no? Uno dice, siguiendo la línea, yo también había estado hablando con el ministro Basombrío, con los actores, y claro, veíamos que Basombrío estaba muy en la línea de penalizar, ir tras los radicales. Bueno, le corresponde como ministro decir, lo que esté en juego acá, cuidado, ¿no? Y en ese momento entran a hablar con el presidente, ¿no? Entonces uno dice... ¿Fue bueno? ¿No fue bueno? Debieron pararlos, pero claro, también el centro de Lima era un caos, o sea, Abancay. ¿Y quién les había abierto la puerta antes? El Congreso de la República. Digamos, ese ajuste de cuentas también debería darse, ¿no? No hay una respuesta monolítica por parte de la clase política que hubiera ayudado a terminar y cerrar, concluir la huelga antes. A lo que voy pensando bien, ¿no? Y si el fujimorismo quiso, yo creo que todo el mundo se confundió. Todo el mundo como que pestañó, ¿no? O sea, si es que pensamos bien, porque luego el fujimorismo no participó pues en estas negociaciones frustradas. Puede llegar este proceso a la censura de Marilú Martens. ¿Usted ve que el ambiente se conduce hacia esa posibilidad? Sería darle la cabeza de Marilú Martens a los líderes radicales de la huelga. Me parecería absolutamente contraproducente en relación con lo que está en juego acá, que es la continuidad de la reforma magisterial, el principio de autoridad y la evidencia de lo ocurrido. Marilú Martens no es la responsable de la huelga, ni es la responsable de que las huelgas se hayan extendido el tiempo que se extendieron. Es un escenario muy complejo que requiere un análisis pues un poquito más sofisticado, el que a veces se hace. Lo más fácil es decir, la ministra es un incompetente, porque este es un gobierno incompetente, débil, que no sirve para nada, que no puede gobernar, que es un poco, ¿no es cierto?, lo que quieren decir los opositores del gobierno, y están teniendo algún éxito, ¿no es cierto?, porque todo es malo, todo es un desastre, el Perú está pésimo. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ayer en la discusión, por ejemplo, del proyecto de ley de presupuesto, un presupuesto pues súper ambicioso, estamos creciendo más de 10%, prioridades precisamente educación y salud para atender los compromisos del gobierno en estas áreas sociales fundamentales. Y tú ves la reacción, por un lado el fujimorismo y por otro lado la izquierda. Está teniendo impacto. Hoy aparece una encuesta de Pulso Perú, me parece que dice que el 75% estaría de acuerdo con la salida de Martens. Eso sin duda va a ser un argumento y ese periódico va a estar ahora seguramente en las curules de varios congresistas como un punto a favor de esa hipótesis, ¿no? Bueno, pero en todo caso es una responsabilidad del presidente de la República. El presidente de la República evaluará la responsabilidad de ella y verá si recoge ese sentir ciudadano o no. Pero el Congreso, ¿por qué le va a dar el gusto a quienes son los verdaderos responsables de haber hecho que esta huelga se extienda como se ha extendido? Y mira, si había alguna duda, ¿no es cierto?, sobre esta agenda política oculta que los propios maestros, muchos de ellos no conocían. Mira el paro de hoy día. O sea, se convoca, los maestros han regresado a trabajar este lunes. Y hoy día viernes están convocando un paro en Lima de 24 horas de solidaridad con el Congreso para exigir la salida claro, lógico, para exigir la salida de Martens. O sea, ellos quieren, activos, ¿no es cierto?, ser los responsables de tirarse también a la ministra. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Así es muy, muy importante, eso hay que decirlo. Yo espero que esas visiones no prevalezcan, que miremos con más serenidad y sensatez. No estamos tan mal, no todo es un desastre, acá hay un gobierno que está a cargo. Como lo ha dicho el presidente, hemos tenido cosas que no esperábamos, que han hecho que la situación sea mucho más difícil de lo que habíamos imaginado, pero estamos saliendo adelante, se están tomando las decisiones y vamos a ir teniendo poco a poco mejores noticias. Paciencia y a seguir trabajando. Para terminar, le han cambiado el nombre a la sala Gustavo Monge en el Congreso, le han cambiado por Héroes de la Democracia, a propósito pues de esta premiación, ¿no?, a los miembros del GEIN por los 25 años de la captura de Abimael Guzmán. ¿Qué piensa? No me parece mal que tengamos una nueva sala en homenaje a los héroes de la democracia, pero que la tengamos a costa de quedarnos sin la sala en homenaje a
a Mome me parece pues un desatino, ¿no? Y sobre todo porque ayer se inaugura la nueva sala que había estado un poco desactivada en los últimos tiempos con una conferencia de prensa del presidente del Congreso. La verdad que un desatino de Lucho Galarreta que ojalá lo corrija pronto. Yo recuerdo, yo vivía en Colombia en ese entonces y vine acá a hacer un reportaje y entrevisté a Mome y era un reportaje precisamente sobre qué, sobre la prensa chicha capturada por el fujimorismo, comprada pues, hecha por el fujimorismo de ese entonces. Y Mome era pues una de las víctimas centrales, ¿no? de este accionar, de esta cloaca que se imprimía todos los días y se colgaba en los kioscos. No para que la gente la compre, sino para que, ahora hablando del pesimismo, crear, ¿no? Hablando pues, del apocalipsis, creando ¿no? Crear un ánimo colectivo. ¿no? Mome era una de sus principales víctimas y Mome murió a los 3 días de esta entrevista. Creo que le realicé la última entrevista, la publiqué en una revista en Cromos, en Colombia, y por eso llama la atención, ¿no? O sea, me llama especialmente la atención porque sin duda Mome sí pues, fue un opositor tenaz al lado pues, oscuro de lo que fueron la década de los 90, ¿no? Poco elegante, muy poco elegante. Gracias, Gino Costa. Ojalá que se corrija. Sí, pueden hacerlo. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta mañana. Optimismo y esperanza. El presupuesto que tenemos es muy bueno y da cuenta de que se vienen mejores tiempos. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Vámonos nosotros a una pausa. Regresamos con más en TVP.